Bienvenidos a Ronnie Analiza. Evo Morales busca convulsionar Perú a favor de Pedro Castillo. En defensa de la soberanía nacional, una clara amenaza se aproxima desde el exterior sobre la soberanía, independencia y seguridad nacional. El 20 y 21 de diciembre se realizará en el Cusco una reunión de RUNASUR, convocada por el exmandatario boliviano Evo Morales Ayma, quien se propone desmembrar al Perú, otorgando a Bolivia una salida soberana al Pacífico y así conformar una nación aymara. Como extensión territorial boliviana, para ejecutar su proyecto, Morales es explícito en su desafiante convocatoria. Presenta un decálogo de RUNASUR: fundar una América plurinacional a semejanza de la denominación que se aplicó en Bolivia. Señala que sus actores serán pueblos indígenas, obreros, profesores, campesinos y académicos escogidos con la misión de capturar el poder. Para ello, deberán liberar a los pueblos de América mediante políticas anticapitalistas, anticolonialistas y antiimperialistas, permitiendo la recuperación de los principios milenarios de la vida. Añade que RUNASUR será una entidad plurinacional que trascienda a los estados. Su sede será Cochabamba. Obviamente se trata de un vasto proyecto geopolítico transnacional para dejar de lado a los estados, su respectiva soberanía e independencia, desde luego los regímenes democráticos existentes. En el caso del Perú, el peligro es mayor por los propósitos de Morales enunciados más arriba. Por ello, la sola convocatoria a la reunión del Cusco constituye una intromisión e injerencia inaceptables y que viola las normas fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la OEA. El presidente de la República, como jefe de Estado, personifica a la nación, que somos todos los peruanos. Es su deber defender la soberanía nacional, proteger a la seguridad de la población, asegurar que el territorio sea inalienable e inviolable, comandar legítimamente las Fuerzas Armadas, que deben garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial. No puede permitir y menos apoyar a los políticos extranjeros para realizar eventos que agreden nuestra independencia y soberanía y dignidad, propician la división entre peruanos y buscan la destrucción del Estado de Derecho. Las autoridades elegidas están obligadas constitucionalmente a adoptar inequívocas medidas que impidan tan ofensiva, no autorizada y perniciosa reunión. Lima, 10 de diciembre de 2021. Firman los exministros de Relaciones Exteriores Alan Wagner Tizón, embajador; José Antonio García Belaúnde, embajador; Ricardo Luna Mendoza, embajador; y ex viceministros de Relaciones Exteriores. Por ahora, esta reunión ha sido suspendida, pero eso no quiere decir que más adelante pueda realizarse. La realidad de lo que busca realizar Evo Morales en esta reunión de RUNASUR en Cusco es generar un mecanismo internacional de colaboración entre los regímenes castrochavistas desde la base del indigenismo de Evo Morales y Pedro Castillo, con el objetivo de apoyar los gobiernos de Luis Arce y de Pedro Castillo. Y por supuesto, apoyar todo aquello que sea un mandato prosocialista o procomunista, como también apoyar a las dictaduras de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela. El hecho es que RUNASUR servirá como palestra política comunista para de esa manera fortalecer las políticas no solamente a nivel Bolivia y Perú, sino también a nivel internacional. Aunque estará disfrazada de una suerte de indigenismo culturalista y una especie de apoyo a los pueblos indígenas, en realidad simplemente es una propaganda comunista, socialista, dictatorial y totalitaria, tal y como se está viendo en los últimos días en Bolivia, en los que se demuestra que el gobierno de Luis Arce, dirigido por Evo Morales, no respeta para nada la constitucionalidad, los derechos humanos y el debido proceso. Por ejemplo, en la reciente detención de Marco Pumari, un ex líder cívico muy importante en Potosí. En el lado de Perú, Pedro Castillo acaba de salir de una moción de vacancia. Por muy poco, le faltó a los parlamentarios decididos a tratar la moción de vacancia solamente 4 votos. Al final esos 4 votos no se lograron conseguir y solamente por esos 4 votos Pedro Castillo se salvó de ir a rendir cuentas al Congreso. Una cuestión que hubiera sido totalmente en su contra, porque sabemos que lo único que hace Pedro Castillo es confrontar, enfrentar, victimizarse,
decir todo lo que quiera decir él, pero no responsabilizarse absolutamente de nada, y de las pésimas políticas que han generado en Perú ya en este momento el inicio de una grave crisis económica que se puede profundizar como resultado primero de la pandemia y después del gobierno mismo comunista socialista de Pedro Castillo. Obviamente no va a generar ninguna expectativa internacional real y verdadera, y el único objetivo que se tiene por parte de Evo Morales es controlar también al gobierno de Pedro Castillo a través de los consejos y el asesoramiento que Evo Morales sabe hacer muy bien: convulsionar al país, mover a las masas sindicalistas que a título de reivindicaciones sociales están en búsqueda de simple y llanamente beneficios personales y particulares de tipo económico, y no, por supuesto, una reivindicación laboral o social como siempre se ha querido hacer ver en Bolivia. La realidad es que en Bolivia nunca han habido reivindicaciones sociales, y la prueba es el reciente escándalo que se produjo en Bolivia al haber eliminado una empresa nacional de servicios aeroportuarios, Asana, por otra, transgrediendo todos los derechos laborales que existen en el país y que supuestamente defiende Evo Morales, cuando en realidad, cuando se presenta un sindicato, tan solo uno, con la fuerza de defender sus derechos laborales establecidos en la ley y en la Constitución boliviana, Evo Morales y su subalterno Luis Arce simplemente deciden no cumplir con los derechos laborales, y eso es lo que pasó en el caso de ese sindicato de empresa aeroportuaria en Bolivia. Por otro lado, en Perú, la economía no ha dado señales de resurgimiento luego de las graves caídas que se produjeron al sol peruano entre octubre y septiembre de este año, y por supuesto eso va a generar una inflación anual que se va a tomar en cuenta mucho al momento de la determinación al final del año. Lo cierto es que Perú está caminando hacia la desinstitucionalización. La crisis política no se ha resuelto y no se va a resolver porque Pedro Castillo sigue cometiendo los mismos errores, como las reuniones clandestinas en Breña, la injerencia de Evo Morales y de Nicolás Maduro, la falta de ideas claras sobre el camino de la economía peruana. Y todo eso, por supuesto, repercute en una muy mala imagen que tiene el gobierno de Castillo frente a la población peruana, pero también frente a la población internacional, porque se demuestra que Pedro Castillo lo único que hace es seguir ejemplos, pésimos ejemplos, como el ejemplo de Evo Morales o el ejemplo de Nicolás Maduro. Yo reitero y llamo a todas las autoridades del Perú para que de una vez por todas a trabajar juntos con transparencia, con prontitud y sin ninguna pizca de corrupción. Es cierto, señor Carlos, presidente de la Asamblea Nacional, a veces en esta travesía, cuando uno asume una responsabilidad por el país, por su pueblo, si es que usted no tiene nada, se la crean y nos quieren hacer ver igual que algunas personalidades que le han hecho mucho daño al país. No se preocupen por eso. El que nada debe, nada teme. Y en ese marco pido a ustedes de que vamos a seguir conversando por la verdadera descentralización del país. A mí me apena que durante muchos años el centralismo nos haya golpeado de sobremanera. Nosotros que venimos de provincias seguimos viendo que muchas veces no es responsabilidad del alcalde, no es responsabilidad del alcalde provincial, no es responsabilidad del gobierno regional. Es simplemente porque a veces no se ha descentralizado y no se ha dado lo que corresponde a los pueblos. Las carreteras siguen en pésimas condiciones, las escuelas siguen en pésimas condiciones. Señor Ministro de Salud, prioricemos de una vez por todas estos hospitales que hoy, el día de hoy, nuestros gobernadores regionales necesitan atender a la población. Hemos visitado muchas ciudades y hemos encontrado obras inconclusas por años. Bueno, vamos a ver la realidad de la situación, porque Evo Morales siempre ha sido un entero centralista y además aglutinador del poder y controlador de todo el poder en Bolivia.
Y ahora Pedro Castillo se muestra como una persona que está a favor de la descentralización, especialmente de entregarle más poder y más competencias a las provincias y a los alcaldes. Veremos qué es lo que realmente pasa. Particularmente yo no le doy mucho beneficio de la duda, porque teniendo como asesor a Evo Morales, no le espera un buen camino a Pedro Castillo. Bien, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.